Así es, Señor, gracias. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Así es, Señor. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor Jesús, yo quiero levantar mi voz. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Oh, aleluya. Yo quiero levantar. Oh, así es, Señor. Quiero agradecerte. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Oh, aleluya. Oh, agradecemos en esta hora tu grande amor. Oh, porque todo lo que somos y lo que tenemos, Señor, es gracias a ti, Rey. Oh, te adoramos. Bendecimos tu nombre. Oh, gracias por tu grande amor y tu gran misericordia. Oh, te honramos en esta hora, Rey. Recibe nuestra adoración, Jesús. Oh, aleluya. Oh, gloria. Señor, yo quiero levantar mi voz. Yo quiero agradecerte, Señor. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser.
Oh, gloria al Rey. Oh, gracias Jesús. Gracias Señor, porque todo lo que somos, Señor, te lo debemos a ti. Oh, gracias Jesús, porque creemos en un Dios poderoso, en un Dios que puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pensar. Oh, gracias Jesús, porque a pesar de todas las dificultades, de todos los problemas que podemos vivir, nuestra fe, Señor, está en ti y seguiremos creyendo en este Dios todopoderoso. Oh, gracias Señor, te adoramos Jesús. Oh, gracias. Oh, aleluya. Oh, así es Señor. Tu presencia, Jesús. Oh, así es Señor, lo que harás en mí. Oh, lo creo con todo mi corazón, Rey. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Oh, así es Señor. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Así es Señor, lo creemos. Y es lo que harás en mí. Así es, Señor, lo creemos. Creo en ti, Jesús. Y es lo que harás en mí. Lo ponemos todo en tus manos, en mí, en ti. Recibe toda la gloria, toda la honra es para ti. Oh, aleluya. Oh, gloria. Oh, santa. Gloria. Oh, gracias Jesús, porque te vemos a ti, Rey, y creemos que tú harás, Señor, con nuestra vida, Padre, con nuestros proyectos, Señor, con nuestros sueños, Padre. Oh, lo creemos, Señor. Oh, gracias Jesús. Recibe toda la gloria. Oh, aleluya. Oh, santo. Oh, aleluya. Oh, recibe la gloria.
es, Señor. Oh, aleluya. Oh, lo creemos con todo nuestro corazón. Lo declaramos en esta mañana. Que tú harás mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos entender. Oh, gracias, Jesús. En mí y en ti, créele al Señor. Oh, gracias, Jesús. Dale un aplauso al Rey que vive y reina para siempre. Oh, toda la gloria es para ti, Jesús. Oh, gracias, Señor. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. No sé si podemos cantar una canción más de adoración, ¿sí? Porque yo creo que siempre es bueno adorar y bendecir el nombre del Señor. Adore ahí donde está al Señor, bendígalo con todo su corazón. Señor, te bendecimos. Yo sé que Dios tiene mucho más para usted. Está en el mejor lugar, en el mejor sitio, en la casa del Señor. Oh, glorioso. Oh, así es, Señor. Oh, gracias. Así es, Señor. Oh, gracias. Jesús, pero Él me ama, no hay otro, no lo comprendo, pero Él me sostendrá, su gran amor lo dio Él por mí, porque profundo y sincero es su amor. Su amor, porque profundo y sincero es su amor, porque profundo y sincero es su amor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te honramos, Señor. Te agradecemos tu bondad, Dios amado. Te bendecimos porque tú siempre estás
en medio de tu pueblo, Señor, y grande, 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 grande es tu amor para con nosotros, Señor. Nos tienes una paciencia, Señor. Eres, como dice tu palabra, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros, de nuestras familias, Señor, de nuestros hijos, de nuestros parientes, Señor amado. Y tu gracia, Señor, en el momento oportuno se derrama cuando más lo necesitamos. Señor, te bendecimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito es el Señor. Denle un aplauso al Señor. Bendito es el Señor. Aleluya. Vamos a ver si alguien toma su asiento, puede mirar mientras compartimos la palabra a los niños. Necesitamos maestros. Necesitamos hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes o adultos, que puedan trabajar con el área infantil, con los niños, porque queremos que nuestros niños el día domingo también tengan su palabra. Lamentablemente nuestra hermana Jacqueline siempre está, ella trabaja interna, ¿cierto? Puertas adentro, ¿se dice? Sí, puertas adentro, de manera que no puede estar siempre, ¿cierto? Pero el Señor nos va a proveer. Antes de predicar, quiero decirle que estamos en una campaña para comprar 20 sillas y ya tenemos 10 ya. Así que mañana, Dios mediante, yo voy a ir a concretar eso. Si usted puede, ¿cierto? Nos avisa. Ya hay un buen grupo. De hecho, el hermano Daniel de allá de Uruguay nos dijo que quería ya él aportar para su silla con Karen. Así que una bendición, ¿ya? Y también queremos a los que nos aporten, ¿cierto?, regalarle una de esas sillitas, de esas que tienen el bracito, porque queremos también ocupar esta silla arriba, ¿cierto?, porque queremos hacer espacio, porque estamos creyendo que el Señor nos va a bendecir, porque va a traer mucha más gente acá, a la casa del Señor. Amén. Mire, quiero compartir una palabra que está ahí en el libro de Génesis. Y quiero comenzar con el capítulo 19. La verdad que esta historia, obviamente Génesis son los inicios, ¿cierto? Tanto el inicio de la creación como el inicio del pueblo de Israel, en la apertura, como comienza todo. Y vamos a hablar un poquito de Abraham y Lot, más bien dicho Lot que Abraham. Y yo quiero titular esta prédica Génesis capítulo 19 y solamente voy a leer el primer verso. Y quiero titular esta prédica haciendo una pregunta o con una interrogante y que usted pueda responderla para sí mismo. La pregunta es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y al final del culto usted va a poder responderse a sí mismo en el lugar que usted está. Amén. Dice así la palabra del Señor, Génesis capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Hasta ahí voy a llegar. Dice la Biblia, que el texto que yo he leído, que llegaron dos ángeles. Anoche o antenoche estaba leyendo un material muy bueno de angeología, y en estos días lo voy a tocar por internet, porque es sumamente importante. De hecho, no solamente aquí está la presencia del Señor, sino que hay ángeles protectores que en el cielo espiritual, o en el segundo cielo, muchas gracias, están brindando una tremenda batalla para que usted no se desconcentre, para que la palabra pueda llegar al oído espiritual. Y aquí dice la Biblia que llegaron dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde,
y dice que Lot estaba sentado a la puerta principal de Sodoma. Hagamos un poquito de historia. Vaya por favor a Génesis 14, el capítulo 14, ¿cierto? Si no me equivoco, últimamente mi memoria. Capítulo 12 está el llamamiento de Abraham. Usted sabe quién es Abraham. Abraham es el padre de la fe. Lo que más me impacta de Abraham a mí es que la Biblia lo denomina como el hombre que caminó con Dios. Una cercanía tremenda de este hombre que Dios eligió por el corazón que tenía, por la fe que tenía. Cuando en el capítulo 12 Dios lo llama, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Todavía Abraham no conocía a este Dios, a Jehová, Dios de los ejércitos. Dios todavía no se manifestaba a él. Sin embargo, escuchó la voz y obedeció. Y comenzó a caminar. Y fíjese que fue tanta la obediencia de Abraham que dejó atrás, como le decía la Escritura, como le dijo el Señor, todo lo que tenía, dejó su parentela. Cuando Abraham sale, dice el capítulo 12, de que él se fue de su parentela, se fue de Ur de los Caldeos, a la tierra que el Señor le iba a dar. Él todavía no la conocía, no sabía nada, pero le creyó a Dios. A diferencia de nosotros que somos como Tomás, tenemos que ver para creer. Pero el cristiano que se identifica con este patriarca Abraham debe ser un hombre de fe, debe ser una mujer de fe. Y eso significa creerle a Dios. Tener confianza en que Dios proveerá. Es que Dios abrirá las puertas. Es que Dios usará las estrategias necesarias para los objetivos que nosotros nos trazamos en la vida. Abraham obedeció y dice la Escritura que él se fue de Ur de los Caldeos y siendo un hombre tan bueno, tuvo un corazón paternalista. Quiso proteger, cuidar y llevarse a su sobrino Lot. Pasó el tiempo y dice la Escritura, si usted lee estos capítulos del capítulo 12 al 14, se va a dar cuenta que Abraham era un hombre que tenía muchas posesiones, tenía muchos bienes y se fue con su sobrino y comenzaron a haber algunas disputas, algunas situaciones entre Lot y Abraham y deciden separarse. Y Abraham sigue con su corazón cristiano y le ofrece a Lot que él eligiera. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda, independiente de lo que sea. Porque una persona cristiana, amados hermanos, confía plenamente en Dios, donde quiera que Dios lo mande, donde quiera que la situación que sea. No está confiando en las circunstancias, en lo que ve, en lo que tiene, sino confía profundamente en lo que Dios hará. Por eso que a mí me llama la atención cuando leemos estos primeros pasos de fe que da Abraham. Vemos a una persona que aún Dios ni siquiera se le había manifestado de una manera tremenda, solamente cuando lo habló, no lo conocía, sin embargo, él obedecía ciegamente. Y recuerdo las palabras de Samuel, primera de Samuel, los primeros capítulos: el obedecer es mejor que todos los sacrificios. Y el prestar atención, el oír la voz de Dios, que la calidad de esos sacrificios que nosotros hacemos. Por eso es que es importante, como buenos hijos de Dios, atender a lo que Dios nos está diciendo, hacia donde Dios nos está llevando,
independiente de mis posturas, independiente de mis anhelos, independiente de mis objetivos. El todo del hombre es obedecer a Dios, conocer a Dios y hacerlo conocido, buscar el camino del Señor. Y Lot miró el llano, miró ese lugar que se veía tremendamente hermoso, los pastizales, y vio ahí él la bendición. Lot no cuestionó nada, sino que le permitió que él pudiera cumplir su sueño y ir a ese lugar. Lamentablemente detrás de lo lindo que se veía estaba Sodoma y Gomorra. Porque ¿sabía usted que el diablo se viste de ángel de luz? ¿Sabía usted que el pecado o el diablo no se aparece, ya estamos en octubre, con una cara deforme como Halloween, para que usted se asuste necesariamente? Sino que le va a mostrar un fruto, ¿cierto? Le va a mostrar algo accesible, algo acariciable, algo lindo, bello. Y lo va a tentar. Y detrás de eso, ¿cierto? Quizás esté una tremenda caída, una tremenda tentación. Lot, obviamente, llegó a ese lugar. Si seguimos leyendo, en el capítulo 14, el título dice, Abraham libera a Lot. Pasaron algunos años y le van a avisar, el verso 19 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y se armó de criados y lo fue a liberar. Porque hicieron guerra contra esos lugares, contra Sodoma y Gomorra. Fíjese lo que le estoy diciendo. Abraham tuvo el corazón paternalista nuevamente y fue y rescató a su sobrino porque habían hecho guerra contra Sodoma y Gomorra, porque también eran un pueblo que estaba mostrando ya su desviación a la ley de Dios. Y lo que nos llama la atención es que cuando nosotros llegamos, de ahí pasan muchos años, 27 años. Abraham es bendecido. Abraham recibe la visitación de Dios dándole la promesa de un hijo, Isaac. Abraham, ¿cierto? Comienza a experimentar la gloria del Señor, la bendición del Señor, la manifestación del Señor. Sin embargo, ¿qué sabemos de Lot? Pasan 27 años. Y cuando llegamos acá al capítulo 19, pónganse a pensar lo que le estoy diciendo. El Señor había sacado a Lot, Abraham lo había rescatado de ese lugar, de Sodoma y Gomorra. Pasan 27 años, ¿y dónde estaba Lot? Estaba sentado en la puerta principal de Sodoma y Gomorra. ¿Me entiende? Ahora cobra sentido cuando digo ¿me entiende? Entonces hay una gran diferencia entre Abraham y Lot. Lot es el ejemplo del cristiano que aunque tiene y cuenta con todas las bendiciones, fracasa. ¿Ha visto gente así? Hay un dicho que dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. A Lot es el prototipo de los cristianos que aunque Dios los bendice por misericordia, terminan con una vida destruida. Si usted analiza, después de ver la historia del gran Abraham, el padre de la fe, el que caminó con Dios, a diferencia de Lot, quizás cuando lleguemos ahí al cielo, Lot me va a llamar y me va a decir, oye, que hablaste mal de mí.
Yo le voy a decir, bueno, yo leí y así interpreté. Pero quiero decir, amados hermanos, que cuando yo veo la vida de Lot, la historia de Lot y lo que pasó con Lot, veo una persona que Dios buscó, amó, protegió por amor a Abraham, por amor a este hijo de Dios, por amor a su familiar. Y le dio 1, 2 y 3 oportunidades. En el capítulo 18, específicamente el verso 16 en adelante, encontramos cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Señor, si hubieran 50 justos, ¿destruirías Sodoma y Gomorra? Sí, si hubieran 50 lo destruiría. Sin embargo, no los hay. Sodoma y Gomorra eran tremendas metrópolis. Había mucha gente, algunos dicen que sería como Valparaíso y Viña. Tremendos lugares grandes. Sin embargo, ahí Abraham sigue, perdone mi Señor, porque cuando se intercede hay que hacerlo con un corazón humilde. No mandar, a mí me llama mucho la atención cuando hay gente o ministros o personas que le dan órdenes a Dios. Dios envía. Entonces, no, hermano, cuando nosotros intercedemos delante de Dios tenemos que hacerlo con humildad. Sé propicio a mí, pecador. Señor, le dice a Abraham, si hubieran solamente 45 justos, ¿tendrían misericordia? Sí. Sin embargo, no lo sabía. Señor, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10. Y finalmente, el último versículo dice que el Señor se retiró de ahí porque no lo sabía. Estudiando un poco la vida de Lot, algunos expositores dicen que Lot era justo. Por eso que Dios lo salvó. De acuerdo a lo que yo veo, lo salvó no porque él era justo, sino porque tuvo misericordia de su familiar Abraham. Por eso que el Señor, cuando le dice a Abraham, si hubieran 10, dentro de esos 10 estaba la parentela de Job. Él, su esposa, la que se convirtió en sal, ¿cierto? Sus yernos, sus 2 hijas. Sin embargo, cuando Dios se retira de esa conversación, da a entender de que definitivamente tomó la decisión de destruir Sodoma y Gomorra porque no encontró gente justa. Cuando llegan estos varones, capítulo 19, verso 1, cuando llegan, lo que me llama la atención es que llegaron solamente los 2 ángeles. Cuando el Señor conversa con Abraham, dice que el ángel de Jehová, y luego manda a los ángeles a hablar también con Abraham. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que el ángel de Jehová, Dios, de alguna manera no quiso ir a Sodoma, al lugar pecaminoso, sino que envió simplemente mensajeros. Porque Dios, hermanos, no comparte en lugares donde hay maldad. No soporta la impiedad. No se puede contaminar con lugares pecaminosos, porque Dios es santo. Él conversó con Abraham, se le manifestó a Abraham, un hombre fiel, pero cuando trata con Lot manda a sus ángeles a dar una noticia. Y aquí encontramos el declive, el decaimiento o la manifestación de lo que había en este personaje Lot. Cuando ve que los sodomitas, esas personas querían atentar contra esos ángeles, les dice, hermanos míos, fíjese lo que está diciendo Lot. Se está identificando
con las personas que estaban ahí. Le estaba diciendo, hermanos míos, porque él ya vivía hace mucho tiempo con ellos. Al parecer su corazón ya estaba lleno de lo que ellos vivían ahí en Sodoma y Gomorra, ya lo habían transformado. Por eso que cuando se dirige a estas personas que querían destruir y querían violentar a los ángeles, dice, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Hoy en día, yo pensaba ayer, hoy en día el término hermano está muy mal utilizado. Mi hermano en la fe es aquel que cree y vive la vida de Jesús. Aquel que es guiado por el Espíritu. Aquel que ha sido transformado por el poder de Dios. Ese es mi hermano. Hoy día hasta los delincuentes se tratan hermanito, ¿cierto? Yo paso de repente y digo, hola hermanito, ¿cierto? Porque, y fíjese que Lot se atreve a decirle, hermanos míos, o sea, ustedes son igual que yo. Qué tremendo. No le hagan daño a estos varones. Y lo peor, yo les puedo entregar a mis propias hijas. ¿Ha leído los pasajes? Por eso que cuando yo leo la historia de Lot me doy cuenta que en definitiva Lot no era un hombre fiel. Algunos expositores hacen defensa de que en realidad los sodomitas buscaban a los hombres, por lo tanto iban a rechazar a las mujeres, por esa razón Lot ofreció a sus hijas. Pero si usted lee bien el texto, no hace una hermenéutica, sino una exégesis más profunda, se va a dar cuenta de que en definitiva los ángeles no solamente querían violentar, sino que querían maltratar a los familiares, sean hombres o sean mujeres, porque no solamente querían tener sexo con ellos, sino que también querían violentarlas. Y Lot le ofrece a sus hijas a ellos. Y usted conoce la historia, para seguir avanzando, conoce la historia. Finalmente los ángeles deciden enceguecer a las personas y sacar a Lot y a su familia. Segundo, que demuestra que Lot no era un hombre de Dios. Cuando va a conversar con su yerno, ¿cuántos tienen yerno aquí? Amén. ¿Amén? Por allá dijeron amén. Cuando va a conversar Abraham con sus yernos se ríen de él. No le creyeron, no quisieron ir con él. Por eso es que Lot sale con su esposa y sale con sus 2 hijas. Tuvo que salir arrancándolos de ese lugar. Huye a Zoar, sale de ahí. Y usted conoce la historia, ¿cierto? Cuando van saliendo, no mires atrás, no desobedezcas. Le dijo a los 3, se supone. Mire, el capítulo 19, verso 3 dice, antes de que pasara eso, les dice, más porfió Lot mucho con ellos, y fueron con él y entraron a su casa, e hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron con él. Cuando conversó con los ángeles, dice que los invitó, fue, y Lot, hermano Luis, fue como hombre y preparó la tortilla y le hizo. La pregunta, ¿y dónde estaba la esposa? ¿A cuántos lo hacen cocinar? Si usted lee el capítulo 18, estoy argumentando la decadencia de Lot, el capítulo 18, el verso 6,
Dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma 3 medidas de flor y harina y amasa y haz algo para estos viajeros. O sea, había un orden para ese tiempo, había un orden en el hogar. Pero su esposa no sé dónde estaba ahí, andaba en el mall, andaba, no sé, en otro lado. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que Lot, hermano, era una persona que había perdido toda autoridad. Es más, y esto es tremendo, cuando logran salir, ¿cierto? ¿Qué pasó con esta esposa? Que parece que por andar en otras cosas, no estaba escuchando la conversación, llegó y desobedeció y fue convertida en estatua de sal. Cuando salen de ahí, dice que se escondieron en un lugar llamado Zoar, en una cueva, y sus hijas dijeron, ya que se destruyó la ciudad, no hay varón para nosotros. ¿Conoce usted la historia? Y dice que lo embriagaron a Lot y la primera, la mayor, pasó la noche con su padre para concebir hijos y luego la menor, lo que llamamos el incesto. ¿Se da cuenta de que, como le decía, Lot es el ejemplo del cristiano que aunque Dios lo quiere bendecir, que aunque Dios lo quiere guardar, tiene la bendición, sin embargo, fracasa rotundamente, porque no tiene la convicción de ser cristiano, de ser hijo de Dios, de obedecer, de seguir el camino de Dios. Por eso que a mí me llama mucho la atención cuando algunas personas me dicen, pastor, mire, estoy bien, no se preocupe, voy a ver si voy a la iglesia. Hermano, es necesario estar conectado, a lo menos una vez por semana en la congregación, para poder recibir orientación, para poder recibir palabra, para poder adorar, para poder estar conectado. De ahí nacen, de ese incesto, nacen estas dos, los moabitas y y los amonitas, ¿cierto? Que finalmente fueron pueblos que quisieron destruir. ¿Se da cuenta de lo que sucedió? Entonces vuelvo al texto 19. Dice que Lot estaba, cuando llegaron los ángeles, sentado. Estaba en ese lugar. Si no me equivoco, el Salmo 100 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Salmo 1, sí. Por eso dije Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedor. Antiguamente, en los años 80, nos decían a nosotros, no vaya al cine, porque esas son sillas pecaminosas, y no significaba eso. Significaba compartir, estar en conversaciones que a usted no le bendicen, en lugares donde no se habla la palabra de Dios, en posiciones donde no va a sacar nada bueno. Yo cuando veo lugares, posiciones, reuniones que en realidad no me bendicen, me arranco de ahí, porque en realidad no llenan mi corazón. Y dice el salmista, será como el tamo, que un soplo de viento los lleva. ¿Ha visto usted los desiertos, esas ramitas que van, ¿cierto? Secos. Pero dice, bienaventurado, porque el fiel será como plantado junto a corrientes de agua, que florece, ¿cómo es? Eso. Y su hoja no cae. Es decir, hay fruto. Sin embargo, Lot no era así. La pregunta, amados hermanos, es ¿por qué pasan estas cosas?
¿Por qué si Dios es tan grande y misericordioso y amoroso y Él protege, bendice, responde? Hermana Gladys, ¿cierto? El jueves estuvimos aquí declarando de que esta semana terminaría siendo una semana bendecida. Estuvo la hija de mi hermana Gladys dando gracias por varias situaciones y hace poquito recibimos la noticia de que su hijo, su nietecito ya está mejor y está en casa. Porque Dios es bueno, pero ¿por qué hay personas, hay gente que aún recibiendo las bendiciones de Dios, la protección de Dios, no buscan a Dios? Como Lot. Porque se ama más el pecado. Por eso que cobra sentido cuando dice que Lot estaba sentado en un lugar que no tenía que estar sentado, en un lugar de posesión. Para el tiempo antiguo, para ese tiempo estar sentado, cuando llegaron los ángeles dice que él estaba sentado a la puerta de la ciudad. Para el tiempo antiguo, ¿cierto? Estar sentado en la puerta de la ciudad significaba que la persona era una persona de autoridad, un gobernador, un legislador. ¿Y cómo era el pueblo? Le pregunto, quizás no alcanzaba a entender, a discernir qué es el pecado. Aunque lo tenía en evidencia ahí. Pero su mente, su conciencia estaba cauterizada. Por eso que la gente, cuando se habla del aborto, que es un asesinato, yo digo con premeditación y alevosía. Pero ¿cuántos de nosotros fuimos a la segunda semana, tercera semana, la cuarta semana a ver al hospital, ¿cierto? Cómo latía el corazón, ¿cierto? Y veíamos las patitas y nos alegramos, pero estas personas lo que quieren es cuando están en esa etapa destruirla, meterle un fierrito y sacarlas, romperla, asesinarla. Por eso que digo yo, es un asesinato con premeditación y más encima alevosía. Pero este mundo, esta sociedad y no sociedad, lo que hace es permitir esto. Hoy en día se habla de una construcción ideológica, con una construcción de género. Que el género se construye, que no es biológico. Que cuando los niños nacen uno dice, este va a ser hombre, este va a ser mujer, entonces lo voy a construir como yo quiero. No es así. Varón y hembra los creó. No hay terceras posiciones. Hay algunas situaciones biológicamente, hay algunas situaciones complejas, pero son un 0,0000%. Pero todo lo demás es ideología. Ideología perversa que se está metiendo en nuestra sociedad, en nuestros colegios, a nuestros niños. Así que el 29 de noviembre, cuando a usted le toque votar, hermano, piénselo bien. Piénselo bien. Porque yo nunca voy a transar los principios cristianos. Hay cristianos que pueden ser buenos, hay otros que no serán muy buenos, hay otros que están descarriados, hay otros que se equivocan, pero finalmente van a defender nuestras posturas cristianas. Así que cuando tenga que tomar una decisión, tome una decisión seria, hermano. Yo no le voy a dar el voto a ninguna persona antiteísta, anticristiana, antivalórica, y dentro de eso también están los valores éticos que tienen que ver con la economía y todo ese tipo de cosas. Bendito es el Señor. Por eso que yo cuando miro a Lot parece que no tiene claro que él es el pecado. Y le hago la pregunta a usted, ¿qué es para usted el pecado? Si le preguntamos, perdón, a un profesor o teólogo, nos va a decir, amartía, que significa
errar al blanco, equivocarse. En el Antiguo Testamento era amartía, errar al blanco, equivocarse, pero en el Nuevo Testamento esa amartía es errar al blanco intencionalmente, porque la gente cuando peca sabe. Por eso es que en la ética del Señor tiene que ver con mirar la intencionalidad. No, me equivoqué, fallé, mentí. No, pecó. Y aquí yo tengo algunas definiciones que tienen que ver justamente con el pecado. Por acá. Raza, R-A-S-A, raza, que significa ser malo. ¿Hay gente mala? Hay gente mala del corazón. Y ser malo, tener ese corazón maldadoso, querer violentar a la gente. Por eso que yo siempre le digo, claro, no es fácil cuando uno lo vituperan, cuando tiene situaciones con los vecinos, pero tener ese sentimiento ahí en el corazón es pecado. Señor, dame la templanza para poder soportar esto. Hay gente mala, hermano. Mala de adentro. A mal es el mal hecho intencionalmente a otros con premeditación. Hay gente, cierto, que piensa toda la noche, ¿cómo lo voy a hacer para engañar a esta persona? Para hacerla caer. Eso también es pecado. ¿Robar es pecado? Sí. ¿Mentir es pecado? Sí. ¿El adulterio es pecado? Sí. ¿La fornicación es pecado? Sí. Y podemos nombrar una cantidad de pecados que conocemos, pero aquí yo quiero mencionarle algunas cosas que me da la impresión que le pasaron a Lot, que son pecados. Hay una palabra en el Antiguo Testamento que es PS, ps. Los teólogos dicen, igual que la serpiente, ps, pis. ¿Qué es pecado? Que es romper la relación con Dios. ¿Me escuchó? Porque cuando nosotros hablamos de pecado, hablamos de desviación, nos referimos a los sodomitas, a los adúlteros, a los ladrones, pero según la Biblia, es pecado romper la relación con Dios. Por eso que yo siempre le insisto, hermano, no rompa, tenga una relación con el Señor, porque cuando nosotros tomamos a la ligera esto, estamos pecando. Y el pecado hace presa de nosotros, nos aleja. Lo que le pasó a Lot. Lot, a lo mejor siendo sobrino, mientras estaba bajo la cobertura del patriarca Abraham, estaba bien, pero cuando se vio solo, hermano, empezó a sucumbir, a tal grado que en todo fracasó. Porque se desconectó de Dios. Amén. Hay otra palabra parabrasis, que significa ir más allá de la norma legal de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios dice uno, uno tiene que hacer uno. No lo que a mí se me ocurre. A mí me llama mucho la atención cuando mucha gente lanza profecías así al aire. Así ha dicho el Señor, y si no es así, eso es pecado. Llegar y profetizar algo que nunca Dios ha profetizado. Tiempo atrás me tocó ir a orar por una persona que estaba en su etapa terminal, y unas personas me dijeron, pastor, ¿podríamos llevar a alguien, a un vecino, un amigo? Ya yo accedí, porque nunca he sido... Y esa persona dijo, el nombre del Señor me dice que hoy día tú te levantas. Nunca se levantó la persona.
¿Qué produce eso? Produce una crisis de fe en la persona que está ahí. Uno tiene que tener la seguridad de que es Dios el que le mandó decir eso, si no es pecado. ¿Por qué menciono yo estas cosas? Porque hay mucha gente que pareciera que dejar a Dios, no tener una relación con Dios, no obedecer como Dios manda, no es pecado. Y viven una vida simplista, o sea, hago lo que quiero, sirvo cuando quiero. No es así. Amonía es desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Anteponer cualquier excusa, y nosotros con mi esposa tenemos un tomo de excusas, y no valorar las cosas de Dios. Yo entiendo, hermano, entiendo perfectamente que está primero Dios, la familia, la iglesia. Pero cuando yo veo, hermanos, que hay personas que tienen asado, convivencia, y nunca anteponen las cosas de Dios de acuerdo a la palabra, están en pecado. Porque no se valora. ¿Por qué David, habiendo cometido tantas cosas malas, perversas, es nombrado como el varón conforme al corazón de Dios? Simplemente porque David siempre antepuso primero lo de Dios ante su persona. Si no me equivoco, Éxodo capítulo 20, el segundo mandamiento dice: no tomarás el nombre del Señor en vano. También es pecado. Entonces, cuando nosotros decimos voy a hacer esto y no lo hacemos, cuando decimos no, el Señor estamos pecando delante del Señor. Dios nos ayude. La pregunta es, amados hermanos, ¿en qué lugar está usted? ¿En el lugar de Lot, complaciéndose, o estamos complaciéndonos con los deleites, dejando de lado a Dios? ¿O estamos sentados como en esta mañana en el mejor lugar del mundo? ¿En qué posición hemos querido nosotros estar permanentemente con nuestro corazón atento a lo que Dios quiere? Por eso que el Salmo 27 dice: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Entonces, el llamado es hacer una reflexión profunda y poder transmitir esta verdad a aquellos de nuestros hermanos que no han valorado la fe, que no han valorado la congregación, que no han valorado al Señor, y que se puedan volver al cristianismo. Porque son tiempos difíciles. Son tiempos donde no podemos mirar ni un segundo atrás. Conversaba hace poco con varios pastores y me decían lo mismo. Está pasando a nivel de iglesia un fenómeno. Hay gente que está retrocediendo. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos de los que vamos a avanzar. Pero hay muchas personas, y dentro de eso amigos nuestros, hermanos nuestros, familiares nuestros, que se están quedando atrás, que no han valorado
estar conectados con el Señor, tener una relación con el Señor, disfrutar cuando obedecemos a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Yo no quisiera ser como Lot. Un hombre, como le decía, que contaba con la bendición de Dios. Sin embargo, su vida terminó fracasada en todas las áreas, económica, familiar y personal. Porque no supo discernir que lo mejor que podemos hacer es estar sentado en el lugar correcto, estar en la posición correcta, estar en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Amén. Así que pecar no es solamente adulterar, ni robar, ni mentir. Pecar también es no valorar al Señor. Por eso que el segundo mandamiento, dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Los que escribieron la Escritura, hermanos, dicen los historiadores que se bañaban 7 veces antes de poner, cuando se encontraban con la palabra Yahvé, se bañaban 7 veces porque le tenían temor, reverencia, porque Dios finalmente es Dios. Él vive, Él es real. Mira nuestro corazón, nuestras acciones. Y no siempre aprueba nuestra conducta. Amén. Así que el llamado, amado hermano, es: si no hemos valorado de alguna manera las bendiciones, la presencia. Oye, hermano, ayer tuvimos, ¿cierto?, un culto maravilloso, y gracias al equipo acá que tuvo que urgentemente ir a ayudar en la confraternidad de varones, hermano, yo veía un grupo de varones, ¿cierto?, hermano Luis, lleno de la gracia del Señor ahí, en una presencia maravillosa. ¿Qué le hacía falta a los varones? Y yo decía, ¿cómo es posible que no se llenen las iglesias? Gente necesitada, con gente enferma, con distintas situaciones, y no corren a las plantas del Señor. Simplemente es porque no valoran a Dios. Por eso que a veces, ¿cierto, Tabita, o a los que nos ayudan, invitamos a ver, sí, voy a estar ahí, voy a ir, sí, después no están. Es que he sido bendecido, sí, hermano. Dios hace llover sobre justo e injusto, y yo siempre lo digo, la bendición no tiene que ver con un buen trabajo, una buena economía. Tiene que ver con paz, tranquilidad, sosiego. Aunque no tengamos nada, podemos saltar como becerros en la manada porque valoramos la presencia del Señor. El salmo que escribió David, el rey David: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así brava por mí, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Sabe cuándo lo escribió? Cuando David había sido expulsado y no tenía acceso a poder adorar donde él le gustaba adorar. Lo que él había edificado, había construido para adorar al Señor. Él no era sacerdote, pero amaba estar en la presencia de Dios. Y cuando él no estuvo ahí por el problema de su hijo Absalón, tuvo que salir de ahí arrancando, qué sé yo. Él miraba desde afuera y decía, oh Dios, mi alma tiene sed de ti. Por eso que un verdadero cristiano como Abraham, por decirlo de esa manera, anhelaría estar, valoraría a Dios. Y otro como Lot le daría lo mismo. Amén. Por eso que yo me gozo, porque usted está sentado donde tiene que estar, en la casa de Dios, en el lugar donde realmente está la bendición. Amén.
Póngase en pie por un momento. Señor, te adoramos y te bendecimos. Y te damos gracias porque tú nos has ayudado, Señor. Como dice tu palabra, Señor, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Que aunque hemos tenido problemas, luchas, enfermedades, dificultades, tú nos has ayudado, Señor, a permanecer, Señor. Por eso que con mucha humildad te pedimos, Señor, fortalece nuestra vida. Que nunca nos desconectemos de ti, Señor. Que valoremos siempre, Señor, el estar un día en la casa, porque es mejor que estar 1000 fuera, Señor. Que este tiempo, 1 hora, 2 horas que estamos aquí, Señor, comprendamos que es lo mejor que podemos hacer en un día. Y si tenemos otros días, jueves, miércoles, lo que sea, Señor, podamos aprovecharlo al máximo, sabiendo, Señor, que tú eres honrado, Señor. Por eso es que te adoramos, Señor. Porque a pesar muchas veces de nuestra infidelidad, tú has sido fiel y verdadero. Pero te pedimos, Señor, en esta mañana, por aquellos, Señor, que no han comprendido, por aquellos que tienen su mente cauterizada, por aquellos que te han dejado a ti, Señor. Te pedimos que tengan misericordia. Intercedemos, Señor, como Abraham, Señor. Hazlo quizás por un pequeño de la familia. Hazlo quizás por un adolescente de la familia. Hazlo quizás por una mujer fiel de la familia. Envía tus ángeles que guarden esas familias, Señor. Pero vuelve el corazón, Señor, de tus hijos. Vuelve, Señor, el corazón de los padres a tu presencia. Señor, que ellos puedan tomar conciencia, Señor, que cuando nos alejamos de ti, voluntariamente, Señor, pecamos. Y este pecado nos aleja. Y este alejamiento termina destruyendo nuestra familia. Termina destruyendo nuestros planes, nuestros objetivos. Por eso te rogamos en esta mañana, como lo hizo Abraham, ten misericordia. Extiende tu mano de misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Adoración.